Bueno, nos vamos acercando a la fecha de las elecciones y hay que ver qué pasa con las propuestas de los candidatos en ese sentido. Santi. 31 días, te vuelvo a repetir, vamos a hacer una cuenta regresiva. Y como veníamos hablando, para analizar un poco el mercado, algunas propuestas se van deshilachando, van perdiendo la fuerza con la que inicialmente son manifestadas. Miguel Ponce está conectado con nosotros. Vamos a hablar, Miguel, de esas propuestas, a ver en tu análisis qué es lo que notas. ¿Cómo estás? Qué alegría, Rocío. Un abrazo a Santiago también. Hola, Miguel. Y sí, qué alegría, en serio, verlos. Esto que dice Rocío, y que vos habías empezado también a tocar, lógicamente está un poco en el centro de la escena. Si uno mira los dos elementos centrales de quien fue el candidato más votado, ¿no es cierto?, en las PASO, y uno empieza a notar de que varias de estas cuestiones se han empezado a deshilachar. La primera, la de la casta, ¿no es cierto?, y la segunda, obviamente, la de la dolarización. Como lo mío, no voy a entrar en la de la casta, que está muy a la vista, digo, desde Barrio Nuevo, el viejo menemismo, etcétera. No voy a tocar ese tema, sino que me parece más importante, desde mi especialidad, que es el comercio exterior, ver cómo el tema de la dolarización se ha, yo diría, prácticamente caído también en estos sectores, también en los empresarios que protagonizan este tiempo histórico en la Argentina, ¿no es cierto? Acá, en este canal, yo adelanté lo mal que le había ido a Milei y a sus enviados a los Estados Unidos en aquella famosa reunión, recuerdan, con banqueros, inversionistas, empresarios, correcto, dueños o CEOs de las compañías norteamericanas, ¿no es cierto?, que tienen representación en la Argentina, donde además de la problemática de la gobernabilidad y las dudas que había generado este tema, el tema de la dolarización literalmente fue descartado. Pero vos viste, ustedes vieron, el candidato sigue insistiendo y el tema que puede haber sido descartado pero no olvidado. Y yo diría que cada vez son más los sectores que cuestionan, estas soluciones mágicas para problemas estructurales. Quiero darles, casi te diría como adelanto, que he logrado hacer una conversación, una ronda con todas, subrayo todas, las organizaciones del comercio exterior argentino, pero también individualmente con dueños y con CIAs de empresas exportadoras, importadoras, grandes y pymes, y hay unanimidad en el peligro de que este pensamiento mágico pueda avanzar con iniciativas como esta que comentamos. ¿Y por qué esta unanimidad? Y yo diría porque cualquier proceso dolarizador implica pérdida de competitividad por aumento de costos que son inevitables, tanto en bienes como en los servicios. Yo te diría que la redefinición inevitable de los precios relativos, ¿no es cierto?, implicaría un impacto muy difícil de absorber para nuestra ya deteriorada economía, que en los últimos años ha visto avanzar, y yo te diría que sobre todo las pymes, han visto avanzar la obsolescencia, ¿no es cierto?, en nuestro parque productivo en muchísimos sectores, particularmente en las pymes industriales que son exportadoras y que son las responsables de las MOI, las manufacturas de origen industrial, cuyo principal destino es el Brasil. Y esto yo te diría que se agrava más si tenemos en cuenta todo esto que ahora denuncia la UIA, pero que yo con ustedes lo charlé hace más de un mes, que es el crecimiento inédito del endeudamiento de los importadores, que la UIA acaba de decir que nuestra cadena comercial está casi cortada y que estamos llegando a un monto de casi 40.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Ahora, Miguel, no debería, te hago esta pregunta para entender algunas situaciones. ¿No debería el mercado nivelar esa situación por el libre mercado o el libre mercado es una gran utopía? Mira, todo el mundo que habla del libre mercado, cuando baja las efectividades conducentes, particularmente en el comercio exterior, te hablan de apertura total, que no haya regulaciones, versus la vieja etapa, ¿no es cierto?, en la cual se hablaba de la nacionalización del comercio exterior. Yo te diría que no hay un país en el mundo que no administre su comercio exterior.
No hay Claro. un país donde no haya comercio exterior administrado. Ahora, el tema es la virtuosidad con que haces esa administración, ¿no es cierto? Y creo que me parece que lo tuyo apunta claramente y da en el centro de estos cuestionamientos. Yo te diría que hoy por hoy, volviendo al tema de la dolarización, el impacto en exportaciones e importaciones afectan de manera directa a la competitividad, primero de las exportaciones argentinas, ya que encarecen sus precios en mercados internacionales que son cada vez más competitivos, pero también aumenta el costo de las importaciones, lo que obviamente perjudica a las industrias que dependen de insumos extranjeros. Y vos hoy mirás, no hay un producto en la Argentina que, aunque sea en su envase o en su etiquetado, no tenga algún insumo importado. Entonces, Claro. esto es lo que hay que decirle a la gente, ¿no es cierto? Y claramente, yo te diría que son 5, 6 o 7 temas centrales por los cuales el sector del comercio exterior argentino, te diría unánimemente, se ha despejado de esto. Y no quiero ser chicanero, pero también Eurnequian es uno de los abanderados de esa demarcación, como lo habremos notado últimamente, ¿no es cierto? Claramente esto es un momento en el cual me parece que ya la gente comienza a tomar posiciones, ya se empiezan a mirar con otra, diríamos, definición a medida que, como vos bien decías, estamos a 31 días de las elecciones y entonces obviamente hay que mirar en serio qué tipo de propuestas son viables y cuáles son, yo te diría, argumentos centrales de una campaña, de una muy buena campaña publicitaria. A veces me pregunto, Miguel, por esto que vos estás refiriendo, ¿qué tan lejos están los empresarios de la gente, no los políticos? Porque en realidad los empresarios y los comerciantes y los que tienen un negocio y tienen que seguir funcionando, tienen una elección diferente en cuanto a seguir de esta manera, que no es tan mal. Obviamente que las variables económicas están complicadas, pero de esta manera se sienten más cómodos. Sin embargo, la sociedad plantea otra cosa, como muy alejado de ese sector. ¿Deberían estar más cerca de la población en general los empresarios? Yo te diría que toda la dirigencia política, económica, sindical, dirigencial del ambiente que mires, hace rato que viene generando y protagonizando un divorcio cada vez más creciente entre lo que es la agenda precisamente de llamarle la política y lo que es la agenda de la gente. Digo, ¿cuáles son las preocupaciones más importantes hoy que marcan? Vayas a la provincia que vayas. Yo vengo de estar en la elección del Chaco, antes estuvimos en la de Santa Fe, y obviamente la primera preocupación es la inseguridad y obviamente el costo de vida, el salario que no alcanza, la inflación. Claro. Estos son los temas centrales. Y muchas veces vos ves discutiendo a la dirigencia con problemáticas o debates como inclusive algunos que se están dando en las últimas horas que objetivamente marcan que ese divorcio todavía no solo no se ha solucionado, sino que en muchos casos hasta se ha profundizado. Miguel, te agradecemos mucho, como siempre, el contacto y tu análisis. Por favor. Chau, Rocío. Chau, Santiago.